Empezamos. Vamos a hablar hoy del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que las siglas de este tema es SGSST. Vamos a hacer un énfasis al final con ejemplos o muestras de peligros y controles para empresas que sean del sector de la confección industrial. El decreto 1072 de 2015 recibe el nombre de Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Es una compilación. O sea, este decreto compila lo que contenían varias leyes anteriores o de años anteriores en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, antes teníamos muchas leyes y lo que hicieron fue que hicieron un solo paquete y ahora todas las leyes anteriores están en este decreto que se llama 1072 de 2015. Y por eso recibe el nombre de decreto único. Ahora bien, después de ese decreto han salido resoluciones nuevas, sobre todo con el tema de COVID. Pero todas las leyes anteriores quedaron juntas en este decreto. Entonces, como les decía, el objeto de ese decreto es compilar la normatividad del sector trabajo. O sea, no solamente la importancia de este decreto es que no solamente tiene el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es el que nos interesa en este momento, sino que contiene toda la legislación que existía hasta ese año en temas de trabajo. O sea, las leyes laborales están en ese decreto y las leyes de seguridad industrial están en ese decreto. Las leyes de salud ocupacional están en ese decreto. Yo hice el énfasis en el que nos toca a nosotros, pero igual es bueno que sepan que toda la legislación que existía la metieron en un solo paquete, que es el decreto 1072. Después de eso, pues han salido otras leyes, ¿no? Pero hasta ahí las resumieron. Bueno. En el tema que a nosotros nos compete ahora, que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, está en los artículos 2.2.461 hasta el artículo 2.2.4642. Es decir, que son 42 artículos los que hablan del tema que nos interesa hoy, que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué contiene esa parte de la ley o del decreto? El objeto, la política, habla sobre la política de seguridad y salud en el trabajo, sobre la organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sobre la planificación del sistema, sobre la aplicación del sistema, sobre la auditoría del sistema, sobre el mejoramiento y sobre unas disposiciones finales. Si vemos este gráfico, podríamos agrupar las partes teniendo en cuenta lo que es el ciclo PHBA. Ya varias veces les he mencionado que es el ciclo PHBA y ahorita más adelante lo voy a mostrar específicamente para este sistema. Planear, hacer, verificar y actuar, dice en ese gráfico. Entonces, como estamos hablando de sistema de gestión, es bueno recordar que es un sistema. Y un sistema es un conjunto de procesos que están interrelacionados. Ya yo les he dicho varias veces que es un proceso y ahora sistema es un conjunto de procesos. Entonces, sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, unos objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, unos mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Eso estaba en el decreto, esa definición estaba en el decreto 1443 de julio del 2000, pero ese decreto está derogado. ¿Por qué está derogado? Porque lo metieron en el decreto 1072. Específicamente, lo que tiene que ver con el sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo está en el capítulo 6 del decreto. Porque, como les dije, ahí se trata también temas del sector trabajo en general.
hablar de seguridad y salud en el trabajo hay que tener en cuenta ciertas definiciones. Por ejemplo, peligro. Peligro viene siendo la fuente, la situación o el acto que tiene potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Si se acuerdan del tema ambiental, en el tema ambiental era aspecto e impacto. En el tema de seguridad y salud en el trabajo es peligro y riesgo. Entonces, peligro es la fuente y el riesgo es la consecuencia. O la combinación de la probabilidad con la consecuencia. Entonces, mientras que el peligro es la fuente, la situación, el acto que puede causar daño, el riesgo viene siendo la combinación de la probabilidad de que ocurra y la severidad del daño. Entonces, no hay riesgo si no hay peligro. Ahora bien, el riesgo se evalúa. Los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. Las empresas tienen la obligación de adoptar disposiciones efectivas para desarrollar medidas de identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer controles. O sea, es de ley. Una empresa puede meterse en problemas si no cumple estas disposiciones. Es decir, toda empresa debe hacer el trabajo de identificar los peligros de sus operaciones y valorar los riesgos asociados a esos peligros. ¿Qué es valorar un riesgo? Es emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Es decir, no todos los riesgos tienen el mismo peso. Hay riesgos que son moderados, hay riesgos que son de nivel alto y hay riesgos que son leves. Entonces, es importante que la empresa valore los riesgos porque debe apuntar mayormente a los que tienen mayor grado de afectación o que pueden tener un mayor grado de afectación. Toda empresa, por ley, porque el decreto lo dice, debe tener una política de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de medio ambiente, les decía que las empresas que implementan la OSAS tienen una política ambiental. En este caso, es obligatorio, a diferencia de la OSAS, a diferencia de la ISO 14001, que es una norma voluntaria y la política ambiental por eso es voluntaria. La expresión de esa política es voluntaria. En el caso de seguridad y salud en el trabajo es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque es una ley y todo lo que es ley es obligatorio. Entonces las empresas deben tener una política de seguridad y salud en el trabajo, que no es más que el compromiso. La empresa expresa un compromiso de cuidar la seguridad y salud de los trabajadores. Y otra definición importante es no conformidad. Esa palabra no conformidad la tenemos en calidad, la tenemos en medio ambiente y la tenemos en seguridad y salud en el trabajo. No conformidad quiere decir incumplimiento de un requisito. Entonces, si no cumplimos una ley, es una no conformidad. Si hacemos una actividad de forma insegura, es una no conformidad. Si tenemos un procedimiento en la empresa que dice cómo se deben hacer las cosas y no hacemos las cosas como dice el procedimiento, es una no conformidad. Ahora bien, así como en ambiental se identifican los requisitos legales, en seguridad y salud en el trabajo también es obligatorio que se identifiquen las leyes. ¿Por qué es importante que identifiquemos las leyes que aplican? Porque una empresa, como les decía, se puede meter en problemas si incumple las leyes que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la matriz no es más que una tabla que las empresas, lo más común es que se haga en Excel. Ustedes no tienen que hacerla, pero a manera de información, la matriz legal no es más que un cuadro con columnas y filas en las que se anotan todas las leyes ambientales, las leyes de seguridad y salud en el trabajo que nos aplican en la empresa. Pueden haber leyes que no nos aplican a nosotros. Si yo tengo una empresa que es una oficina de abogados, hay muchas leyes que no me van a aplicar porque hay leyes que tienen que ver, por ejemplo, más bien, hay requisitos legales. No es lo mismo porque ahora hay una sola ley que implica muchas cosas, pero hay requisitos legales que no me aplican. Porque una oficina de abogados tiene, digamos que tiene muchos menos riesgos que una empresa química.
una empresa de abogados no va a tener riesgo de tipo químico, y entonces lo que tiene que ver con los controles para empresas químicas no me aplicaría. ¿Qué es una emergencia? Es una situación de peligro potencial. Es decir, si en una empresa existe la posibilidad de que ocurra un incendio, si tiene unas condiciones internas en sus instalaciones, en sus operaciones, que tenga mucha probabilidad de que haya un incendio o una explosión, dependiendo de lo que haga la empresa, así van a ser las posibles emergencias que tenga. Entonces, las empresas deben identificar las posibles situaciones de emergencia que pueden tener. Las empresas que manejan químicos peligrosos tienen varias emergencias potenciales. Y dependiendo de la actividad que tengamos, podemos tener peligro de incendio. Y bueno, alguien podría decir, pero en cualquier instalación se puede dar un incendio, sí, pero algunas tienen más potencial de tener un incendio por las instalaciones, por lo que tienen adentro, por la manera de sus conexiones eléctricas, etcétera, etcétera. Y otro aspecto importante en todos los sistemas de gestión es la mejora continua. Y creo que ya también les había mencionado, la mejora continua se da mucho o se facilita mediante la aplicación del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, porque básicamente es un ciclo repetitivo en el que evaluamos lo que hemos hecho, primero planeamos, luego ejecutamos, luego evaluamos lo que hemos hecho, y a partir de los resultados de esa evaluación o verificación de resultados, nos exponemos unas metas nuevas o hacemos correcciones. Y dos definiciones muy importantes son las de condiciones de salud y las condiciones de medio ambiente en el trabajo. Una condición de salud es el conjunto de variables objetivas que determinan el perfil sociodemográfico y de movilidad de la población trabajadora. Entonces, las condiciones de salud están dadas por mayormente por el estado de salud de las personas. Entonces, normalmente las empresas, cuando un trabajador ingresa por ley, no todas las empresas cumplen esa ley, pero por ley, cuando un trabajador ingresa, se le deben hacer unos exámenes médicos. Esos exámenes médicos tienen el propósito de saber cómo está la persona, si tiene alguna condición que le impida trabajar en lo que va a trabajar. Por ejemplo, los que trabajan en alturas no pueden tener problemas de salud como diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque trabajar en alturas para una persona que tiene esas condiciones de salud le aumenta el riesgo. O sea, una persona sana ya está arriesgándose al trabajar en altura, pero una persona con esas condiciones de salud tiene un mayor riesgo. ¿Por qué? O el peligro es mayor, porque una persona con esas condiciones se le pueden presentar mareos, pueden tener una baja de azúcar, pueden tener una subida de presión, y eso puede hacer que pierda el control de lo que está haciendo y se pueda caer trabajando a esas alturas. Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta. Entonces, dependiendo de lo que la persona va a hacer, se tiene en cuenta cómo está de salud. Por ley, se debe hacer exámenes médicos cuando ingresamos y cuando salimos de una empresa. ¿Por qué se hace a la salida? Porque eso puede ser una manera de determinar que la persona se ha enfermado por causa del trabajo. Entonces, si una persona ingresó a una empresa sana y cuando sale con los años empieza a tener problemas de columna, otros problemas osteomusculares, o pierde la vista, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que pueden pasar. Eso puede ser la base para que se haga una investigación y se pueda decir si la enfermedad es laboral o no. Entonces, por ley, la empresa tiene que hacer exámenes al ingreso del trabajador, a la salida del trabajador, pero además la ley dice que hay que hacer exámenes periódicos y dependiendo del nivel de riesgos.
Lo normal es que la empresa haga exámenes periódicos cada año, pero hay empresas con mayores riesgos que hacen exámenes médicos cada 6 meses. Ahora bien, no en todas las empresas van a hacer los mismos exámenes médicos, sino que dependiendo de cuáles son las actividades de la empresa, así definen cuáles son los peligros y así definen cuáles son los exámenes que hay que hacerle. Entonces, si va a trabajar en una empresa que tiene muchos riesgos respiratorios, le hacen exámenes de su sistema respiratorio. Si va a trabajar en una empresa que tiene mucho ruido, le hacen exámenes del sistema auditivo. Si trabaja con químicos, hay químicos que pueden causar enfermedades en la sangre. Le hacen mayormente exámenes para analizar las variables de su sangre. Y esos son ejemplos de cómo se maneja esta situación. Así como hay condiciones de salud, también hay condiciones de medio ambiente de trabajo. O sea, los elementos que constituyen el sitio de trabajo o los factores relacionados con el ambiente donde estamos trabajando también pueden ser generadores de peligros y riesgos en los trabajadores. Es decir, cómo es el sitio donde trabajamos, cómo son las instalaciones, por ejemplo, un sitio que, por ejemplo, tenga mucha humedad, eso puede ser un ambiente desfavorable para los trabajadores. Si el sitio tiene mucho ruido, si en el sitio se almacenan químicos y afectan el ambiente respiratorio, todo eso hace parte de lo que es el ambiente de trabajo. Entonces, hay dos elementos aquí, la propia condición de salud del trabajador y lo que es las condiciones del medio donde tenemos que trabajar. Enfermedad laboral, bueno, la idea del sistema de gestión es evitar las enfermedades laborales y evitar los accidentes de trabajo. Entonces, ya les había hablado un poquito sobre enfermedad laboral, son aquellas que se contraen como resultado de la exposición a los peligros y riesgos del trabajo. Y la otra definición es accidente de trabajo, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante. Entonces, un accidente es diferente en cuanto a la enfermedad, porque la enfermedad se da a través del tiempo. O sea, la enfermedad lleva un tiempo en el que, a medida que nos afectamos o nos enfrentamos a un factor de riesgo, las posibilidades de contraer la enfermedad van a ser mayores. Mientras que el accidente es algo repentino, o sea, es algo episódico, que se da porque no hemos tenido controles para evitar esos accidentes. Entonces, cuando vamos a aplicar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, hay que tener en cuenta gestionar los peligros y los riesgos, establecer unas medidas de prevención y control, establecer unas medidas para prevenir emergencias, es decir, emergencias como explosiones, incendios. Hay que implementar actividades de gestión del cambio. Gestión del cambio es que la empresa tenga una manera sistemática de hacer actualizaciones a su sistema de gestión. Cuando hay una operación nueva en la empresa, cuando incluimos una línea de producción nueva, cuando cuando se aprueba una nueva ley, hay que hacer cambios a lo que ya hacíamos. Es decir, hay que incluir un nuevo requisito legal en la empresa, hay que cumplir ese requisito y eso puede implicar que hagamos cambios en los procedimientos o hasta que hagamos cambio en la planta. Y hay que controlar a los proveedores. Es decir, una empresa que implementa seguridad y salud en el trabajo debe exigirle a sus proveedores y a sus contratistas que aplique las leyes también en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si tenemos un contratista que trabaja en nuestra empresa, es decir, hay una actividad de nosotros que no la queremos hacer de manera propia, sino que contratamos a otra empresa para que nos haga una actividad, ese es un contratista. Y debemos exigirle a los contratistas que cumplan con la ley de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, tener un sistema de gestión también implica no solamente controlar nuestras propias operaciones, sino también controlar la de los proveedores y la de los contratistas. Ya hemos dicho lo que es el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Planear es decir qué se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. El hacer es ejecutar eso que hayamos planeado. La verificación quiere decir revisar que hemos cumplido con lo que habíamos planeado y lo que habíamos, sí, lo que habíamos planeado, ¿no? Verificar es comprobar que hicimos lo que habíamos planeado. Y el actuar es hacer correcciones o ponernos metas nuevas para mejorar nuestro desempeño. Entonces, la estructura básica del sistema de gestión es planificar, lo que habíamos dicho antes. Es obligatorio tener una política de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener una línea de base, ahorita le decimos qué es eso. Hay que identificar los riesgos, hay que identificar los requisitos legales y hay que tener programas. Cuando hablábamos de la parte ambiental, yo les había dicho que hay que tener programas ambientales. Acá también hay que tener programas, pero de seguridad y salud en el trabajo. La línea de base es hacer un diagnóstico inicial de cómo la empresa está en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es un diagnóstico inicial de cómo está la empresa. Ya ustedes saben que hay que identificar requisitos legales, porque los requisitos legales nos dan una idea de dónde hay peligros y riesgos, porque los requisitos legales están precisamente para prevenir accidentes o enfermedades laborales. La identificación de peligros y valoración de riesgo es un proceso en el cual, como su nombre lo dice, identificamos peligros en las actividades de la empresa y luego valoramos los riesgos asociados a esos peligros. Entonces tenemos que identificar en el proceso a qué peligros estamos expuestos y qué controles tenemos actualmente. O sea, la idea es implementar controles, pero a veces tenemos que partir de los controles que actualmente tenemos. Evaluar si los controles que tenemos en la empresa son suficientes o si hay que implementar mejoras. Bueno, esto es un resumen de lo que es un procedimiento para evaluar los riesgos, identificar peligros y evaluar los riesgos. Esos serían los pasos, ¿verdad? Identificar peligros, evaluar los controles de los riesgos, evaluar los riesgos, definir si un riesgo es aceptable o no es aceptable, preparar un plan de acción, es decir, el plan de acción es decir qué vamos a hacer para controlar esos riesgos, revisar el plan de acción y como hay cambios normalmente en las empresas, hay que estar asegurándonos de que la valoración de riesgo y los controles son efectivos y están actualizados. O sea, si hay cambios en la empresa, si introducimos un procedimiento nuevo, un producto nuevo, una línea nueva, entonces hay que volver a valorar los riesgos de la empresa. Yo cuando les había mencionado la GTC 45 y les había dicho cuando hablamos sobre normatividad que la GTC quiere decir Guía Técnica Colombiana. Así como hay norma técnica colombiana, también hay guía técnica colombiana. En este caso, la GTC 45 es una guía que nos indica un método para evaluar los riesgos en la empresa, riesgos laborales. Ahora, no todos los peligros y riesgos son iguales. Hay riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, locativos, eléctricos, mecánicos, de incendio y explosión y riesgos públicos. Entonces, no es solamente saber que hay peligros en la empresa, sino que hay que saber de qué tipo son y luego evaluarlos. Entonces, el documento que me muestra cuál ha sido la evaluación de los riesgos es una tabla o una matriz que se llama Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. IPBR es eso, identificación de peligros y valoración de riesgos. Así como
identificamos peligros y valoramos riesgos, hay que establecer controles. Y los controles deben ser, inicialmente debemos tratar de que los controles sean de eliminación. Cuando no podemos hacer controles de eliminación, vienen los controles de sustitución, luego vienen los controles de ingeniería, luego vienen los controles administrativos y por último, cuando no podemos hacer ninguno de esos, entonces usamos los EPP, equipos de protección personal. Se recomienda que la empresa tenga un plano. Es decir, hacemos un plano del lugar de trabajo y dentro de ese plano identificamos dónde están las zonas con mayores riesgos y el tipo de riesgo que ven. Entonces, aquí vemos un plano de una empresa y vemos que tienen identificados unos peligros y unos controles. Ven que hay unos símbolos que son de extintores, es decir, donde hay peligro de incendio o donde hay mayor peligro de incendio, se coloca el símbolo de extintores y así también, dependiendo del tipo de peligro, se anotan las convenciones o los símbolos. Entonces, yo les decía que hay diferentes tipos de riesgos. Lesiones por trabajo con herramientas y equipos, hay riesgos por atrapamientos, cortes, amputaciones, riesgos de incendio debido al material con que se trabaja, algunos que trabajan con resinas de espuma para forros y rellenos, fibras de diversa composición, materiales inflamables almacenados. Hay riesgos de golpes por caídas al mismo nivel. Hay riesgos por desorden e inadecuados pasillos y lugares de paso. Si se acuerdan de las 5S, nosotros hablamos de las 5S por el tema de calidad, pero yo les dije aquella vez que las 5S también me sirven para temas de seguridad. Entonces, aquí donde dice desorden e inadecuación de pasillos y lugares de paso, nos sirve implementar las 5S. Golpe por transporte y manipulación de mercancías, golpe por caídas de objetos, especialmente en lugares y zonas de almacenamiento. Esos son los riesgos de tipo de seguridad. Pero hay otro tipo de riesgos, los riesgos ergonómicos, psicosociales y de organización en el trabajo. Por ejemplo, el sistema de contratación es un riesgo psicosocial. Si los trabajadores tienen un sistema de contratación que no es bueno, eso desmotiva a la gente. Y si la gente está desmotivada, pues no va a trabajar de manera óptima. El diseño del puesto de trabajo. Cuando las tareas son repetitivas, también hay personas que se pueden desmotivar. Por los movimientos que hacemos en el trabajo, podemos tener riesgos que afecten nuestro sistema osteomuscular o locomotor. Tener posturas forzadas, lesiones de la columna vertebral se pueden presentar, el uso repetitivo de los pedales. Y bueno, cuando estamos en sistemas de contratación que son inadecuados o desfavorables, eso es un riesgo de tipo psicosocial. Los trabajos por turnos, pues hay personas que se ven afectadas porque no se adaptan mucho a trabajar así en turnos. Riesgos de tipo físico, malas condiciones de temperatura, calefacción y alumbrado. Es decir, si hay mal alumbrado, problemas de luz en el sitio de trabajo, eso puede afectar nuestra visión. Problemas de ruido, exposición a campos electromagnéticos. Riesgos químicos, bueno, eso no lo aplica a todas las empresas de confecciones, pero algunas sí, dependiendo del tipo de operaciones que realicen. Y aquí están los riesgos que pueden ocurrir. Cuando hay riesgos químicos se puede ver afectado lo que es el sistema respiratorio, los órganos del sistema respiratorio. También los ojos se irritan. Y todas esas cosas hay que considerarlas para implementar controles. Los productos de limpieza también se consideran riesgos químicos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando almacenamos los químicos, hay químicos que son incompatibles. Es decir, hay un formato, una tabla que te dice tal químico no puede estar cerca de tal químico. Entonces, esas cosas hay que considerarlas cuando
tenemos una bodega con productos químicos. Ya les había dicho, los tipos de controles son eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y DPP. Ahora bien, cuando hemos identificado los problemas de seguridad y salud en trabajo que tiene la empresa o las particularidades que tiene la empresa en ese tema, debemos establecernos unos objetivos. Así como cuando les hablaba del sistema ambiental, del sistema de gestión ambiental, que la empresa se proponía unos objetivos, los objetivos están asociados a unas metas y a partir de ahí hay unos programas que me van a permitir lograr esos objetivos. En la presentación de medio ambiente lo pueden ver en la pasada. Entonces, así como hay programas ambientales, también hay programas para cumplir objetivos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los documentos de un sistema de gestión en la empresa? La política, ya le hemos dicho varias veces, la empresa tiene que tener una política de seguridad y salud en el trabajo. Deben haber planes y programas, lo que decía ahorita, la empresa debe tener unos programas de seguridad y salud en el trabajo para lograr los objetivos. Hay que tener procedimientos. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones, un procedimiento es una descripción de la manera como hacemos las cosas. Inicialmente, pues yo le hablaba de procedimientos en la parte de operaciones de calidad, en las operaciones de producción, pero también hay procedimientos para el manejo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay procedimientos de trabajo seguro. O sea, un procedimiento de trabajo seguro es un procedimiento que me dice qué debo hacer para realizar una tarea de forma segura. Un ejemplo de procedimiento de trabajo seguro. Procedimiento de trabajo seguro para trabajo en alturas. Ese es un ejemplo. Entonces, si tenemos en la empresa una actividad que tenga un riesgo muy alto, entonces tendríamos que tener un procedimiento de trabajo seguro. Pero también hay otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento que diga cómo identifico los peligros y valoro los riesgos en la empresa. Hace varias diapositivas atrás, yo les mostré en un gráfico los puntos que lleva el procedimiento de acuerdo a la GTC 45 para valorar los peligros en la empresa. Bueno, ese es un procedimiento. O sea, todos los procedimientos no son operativos. Hay procedimientos administrativos. En el caso del procedimiento que les digo de valoración de los riesgos, ese es un procedimiento que se puede considerar administrativo porque estamos documentando de forma general cómo hacemos identificación de riesgos y valoración de peligros. Identificación de peligros y valoración de riesgos. Hay procedimientos y hay instructivos. Los instructivos son parecidos a los procedimientos, pero los instructivos son más detallados. Y por último tenemos los registros. Los registros son documentaciones que por lo general se hacen en formatos. Por ejemplo, tengo un formato para hacer inspecciones en la planta. Una inspección es una verificación que hago de la realización de una actividad. Entonces, ese formato, cuando yo lo diligencio, se convierte en un registro. Entonces, el formato vacío es un formato, pero cuando yo diligencio el formato, se convierte en un registro. Entonces, hay registros que me permiten, la función de un registro es dejar una evidencia de que algo se realizó. Entonces, si yo tengo que hacer una inspección en la empresa de cómo realiza la gente las actividades de forma segura, entonces yo tengo un formato en el que voy haciendo una lista de chequeo y voy anotando si la gente está cumpliendo o no. Eso es un registro de una actividad que yo hice, una evidencia de que yo hice esa inspección. Entonces, ¿cuáles son los tipos de registros que se pueden generar en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Registros de accidente. Cuando hay un accidente hay que registrarlo y se debe hacer una evaluación del accidente. O sea, por ley, la empresa debe evaluar los accidentes. Hay que investigar el accidente, o sea, saber exactamente cuáles fueron las causas que permitieron que ese accidente ocurriera. Y las ARL te piden la investigación. Si tú tienes un accidente en la empresa y no haces la investigación del accidente, tú no puedes pedirle a la ARL que, como la ARL es un seguro, la ARL se puede negar a atender las consecuencias de un accidente
porque ustedes no hicieron o la empresa no hizo la investigación de accidente. Y ese es otro procedimiento. Así como les decía que hay procedimientos, un procedimiento más del sistema es decir cómo se hace la evaluación del accidente. Hay procedimientos administrativos, por ejemplo, inducción. Cuando hacemos inducción al personal, la capacitación al personal, bueno, los registros que quedan de la capacitación es la lista de asistencia. O sea, cuando llega una lista de asistencia, entonces ese es un registro de la capacitación que se hizo. Hay registro de inspecciones, como ya les había dicho. Hay registros, por ejemplo, cuando yo entrego los elementos de seguridad a los trabajadores, ellos anotan que los recibieron, eso es un registro. La evidencia de que yo entregué esos elementos de protección. Los exámenes médicos son registros. Evidencia de que la gente sí se hizo los exámenes. Las estadísticas que llevo de lo que ocurre en seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Las estadísticas de accidentalidad. Las estadísticas de cumplimiento de requisitos. Y los registros cuando hacemos auditorías. El sistema de gestión debe ser auditado. Y al hacer la auditoría, se generan unos registros que evidencian que se realizó la auditoría. Así como hay que identificar los peligros, también hay que identificar las posibles emergencias. Ya les había mencionado ejemplos de emergencia, que explosiones, incendios, pueden haber emergencias por causas externas, es decir, que haya un huracán, que haya un maremoto, que haya un terremoto. Digamos que tienen pocas probabilidades de que ocurra, pero son tipos de emergencia también. No solamente son las emergencias propias de la empresa o generadas por la empresa. La norma exige que para las emergencias la empresa tenga brigadas. Brigada contra incendio, brigada de primeros auxilios y brigada de evacuación. La brigada de evacuación es la encargada de poner a salvo a los trabajadores de la empresa. La brigada de primeros auxilios es la de atender a los trabajadores que resulten heridos, los primeros auxilios que se le pueden dar. Y la brigada de lucha contra incendios es la que se encarga de tratar de detener eso que está sucediendo. Bueno, esos son los pasos que hay que llevar a cabo en un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias. Lo voy a dejar simplemente aquí como información. Y de nada me sirve a mí identificar los peligros si no establezco controles. Entonces, ya les había dicho, los controles pueden ser de eliminación, de sustitución, de ingeniería, los administrativos y los EPP. Lo ideal es que nosotros pudiéramos aplicar el primero, eliminación, pero no siempre se puede eliminar el peligro. Cuando no podemos eliminar, debemos tratar de sustituir. Es decir, si usamos un material que es peligroso, tratar de utilizar un material que no sea tan peligroso o que no sea peligroso. Pero como les dije, así como no siempre se puede eliminar o casi nunca se puede eliminar, así también no siempre se puede sustituir. Cuando no pudimos eliminar ni pudimos sustituir, debemos buscar entonces a ver si podemos aplicar un control de ingeniería. Y los controles de ingeniería tienen que ver con modificar las máquinas, diseñar las máquinas de manera que sean seguras. Aquí cabría lo que es el pocayoke, o sea, si nosotros identificamos que la máquina es insegura para el trabajador y se nos ocurre una idea de hacer que la máquina haga las cosas de manera diferente o que la máquina tenga algo que evite un accidente, entonces eso sería un pocayoke. Ahora bien, aquí yo estoy hablando de pocayoke de seguridad, pero también podemos implementar pocayoke de calidad. Vemos la máquina, vemos cómo funciona y yo digo, bueno, esa máquina si le pusiera tal cosa, haría mejor el producto o haría mejor la costura o haría tal cosa. Bueno, y cuando no pudimos eliminar, no pudimos sustituir, no pudimos hacer control de ingeniería, lo que sigue en el orden es controles administrativos. Los controles administrativos más que todo son de hacer procedimientos, hacer capacitaciones, hacer inspección de los equipos, hacer mantenimiento de las máquinas, etc. Y cuando no pudimos hacer ninguno de esos cuatro, ya lo que nos queda es hacer, lo que nos queda es implementar los EPP, que son los elementos de protección.
las gafas de seguridad, la protección auditiva, las máscaras faciales, los arnés de seguridad cuando es trabajo en alturas, los respiradores y los guantes. Entonces, ese es el orden. Debemos siempre de tratar de aplicarlos en este orden y cuando no se pueda, pues vamos tomando las otras opciones. Entonces, ahora vemos ejemplos aquí en imágenes de un puesto mal diseñado y un puesto optimizado. Entonces, vemos en la primera imagen cómo la señora que está trabajando está teniendo una postura inadecuada. Eso puede afectar su sistema musculoesquelético con el tiempo, generar una enfermedad laboral. Entonces, vemos cómo acá está diseñado el puesto de manera optimizada. Le pusieron luz, le pusieron una lupa para la parte de visión, le pusieron un apoyo para los pies. ¿Y qué otra cosa observan? Miren, ya les dije que le pusieron luz, le pusieron lupa, eso es para la vista, le pusieron apoyo para los pies. ¿Qué más le hicieron a ese puesto? A ver, ¿quién me dice? Ahí le están implementando la ergonomía, profe, eso es lo que se llama ergonomía, ¿no? Sí, lo que hicieron con los pies es ergonomía. Ella también mejoró su postura, pero hay algo más que hicieron en el puesto. ¿Quién se dio cuenta? Profe, el tamaño de la mesa. Exactamente. La mesa está optimizada de manera que permite que ella sí se pueda sentar mejor. De hecho, nada más que con mejorar la parte de la vista, pues ella ya no tiene que doblarse, ¿no? Pero aparte la mesa también fue cambiada. Acá tengo otro ejemplo, también es ergonómico. Ergonómico tiene que ver con la parte musculoesquelética. Esos son riesgos ergonómicos. Antes se decía ergonómicos, pero ahora le están diciendo, bueno, desde hace varios años empezaron a decirle biomecánicos. El señor está haciendo corte, pero tiene la espalda torcida y ahora está haciendo la misma actividad, pero de manera mejorada. Cambiaron la mesa, ¿qué más le hicieron? A ver, ¿qué otra cosa notan? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Tiene como la tira amarrada, no sé. Es sí, más alta la mesa, a altura de él. La mesa la mejoraron tanto en tamaño como en altura y también a las tijeras les pueden hacer mejoras. Yo ahorita tengo un ejemplo de otra tijera, pero parece ser que las tijeras las pueden hacerle una especie de automatización, o sea, que sean tijeras mecánicas, o sea, que no te tengas que forzar tanto moviendo los dedos, sino que tengas como una especie de motor que hace que tú te esfuerces menos cortando. Yo tengo un ejemplo de otra tijera por acá. A ver, ¿dónde está? Bueno, esta también son de riesgos biomecánicos. El primero es un carro que se le puede adaptar la altura, es decir, dependiendo de lo que vayamos a cargar, yo muevo la altura del estante donde llevo las cosas. Entonces es un carro ajustable en altura. El otro es una estación de trabajo en la que también podemos modificar la altura. Es decir, si vamos a trabajar con unos elementos que deben estar sobre una mesa, lo que me permite a mí ese sistema es que yo pueda adaptar la altura dependiendo de lo que vamos a poner en esa mesa y a las actividades que vamos a hacer. Y esta es una rueda que reduce la fuerza. Todos estos ejemplos son para mover material. Entonces, a veces tenemos un equipo que nos permite con una especie de carretilla, pero a veces la carretilla no es tan buena. Entonces, si le ponemos unas mejores ruedas, tenemos que hacer menos fuerza para empujar esa carretilla. Aquí también hay un ejemplo de tijeras. Ese sistema que le ponen a las tijeras es para mejorar el esfuerzo que tenemos que hacer con la actividad de corte. Y aparte de eso, pues hay sistemas también mecánicos que me permiten a mí mejorar la parte de corte.
si se acuerdan la primera diapositiva, fue la primera, no me acuerdo. No, creo que fue la segunda. Diseño de proceso se llamaba. Ahí se hablaba sobre los diferentes tipos de controles en la actividad de producción y el nivel de tecnología. Hay tecnología manual o sistema manual, hay sistema mecánico y hay sistema automatizado. En este caso, para el caso que estamos mostrando en este momento, que es la herramienta que, bueno, la tijera, le ponen un dispositivo, más bien es un dispositivo. Sigue siendo la actividad manual, pero optimizada para mejorar o eliminar la cantidad de esfuerzo que tenemos que hacer. El otro nivel sería la tijera que tiene conectado un cable o un motor que permite también reducir el esfuerzo al cortar, pero hay algo mejor que son las máquinas cortadoras. Entonces, hay diferentes formas en que la empresa puede hacer la misma actividad. Eso requiere una inversión. O sea, si no tengo para la máquina cortadora, pues me toca con tijera, pero aún así hay cosas que se le pueden hacer a las tijeras para reducir la carga de la persona que hace la actividad. Entonces vemos que las empresas tienen diferentes opciones de acuerdo a sus posibilidades. En el caso de la máquina cortadora, que no la puse aquí, pero la máquina cortadora no solamente es buena para la parte de seguridad, sino que me sirve para la parte de eficiencia, porque esa máquina hace las cosas más rápido. Y si yo hago las cosas con ayuda mecánica o en el caso de cuando existe la posibilidad con elementos automatizados, entonces vamos a reducir los esfuerzos y vamos a tener operaciones con mayor control, tanto de calidad como de productividad. Es decir, la eficiencia, podríamos decir que es un sinónimo de productividad, porque usamos menos recursos o menos esfuerzo para realizar las cosas, y si las hacemos más rápido, podemos producir más cosas por unidad de tiempo. No sé si, bueno, yo no sé, antes yo tenía sesiones en línea que la gente en el momento que yo estaba hablando interrumpía, preguntaba, pero yo no sé, últimamente las sesiones en línea se quedan calladas y a veces digo, ¿sí será que están ahí? No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que me devuelvan algo que yo haya dicho, o si... Bueno, esta bibliografía no está bien, no está completa, o sea, no la puse con las reglas para poner una bibliografía. La había dejado de último y en el último momento pues no la puse. Entonces no sé si dentro de lo que dije quedó alguna cosa en el tintero, alguna duda, alguna observación. Para las próximas secciones, a mí me gusta que cuando yo voy hablando, si alguien tiene preguntas, las pueda hacer de una vez. Los escucho. Profe, para la mejora continua solamente hay el sistema de PHVA o qué otros sistemas hay? Bueno, sí, es que digamos que PHVA es en términos generales, pero cada etapa tiene sus herramientas. Entonces, en el caso de en el actuar, bueno, primero en el verificar. En el verificar nosotros aplicamos las herramientas de calidad. Entonces, eso es un tema que se va a ver más adelante. Aunque nosotros nos enfocamos más a calidad, también se utilizan para mejorar tanto medio ambiente como en seguridad laboral. Y de hecho en temas empresariales, o sea, en administración tú puedes aplicar también mejora continua a un problema específico. O sea, tú identificas un problema en la empresa y le aplicas un sistema de mejora y ahí aplicas varias herramientas. Entonces, eso no lo hemos visto todavía, pero está dentro de lo que vamos a ver. Entonces, hay diferentes herramientas dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, para poder solucionar un problema, nosotros tenemos que, primero que todo, identificar las causas. No podemos solucionar un problema de verdad si no conocemos las causas raíces o la causa raíz. Entonces, hay una herramienta para identificar causas que se llama la espina de pescado, diagrama de la espina de pescado. También recibe el nombre de diagrama de Ishikawa. De pronto ustedes alguna vez lo han visto, es un diagrama que parece una espina, o sea, parece como el esqueleto de un pescado.
y lo que vas es identificando las posibles causas de un problema en el tema de materiales, en el tema de métodos, en el tema de medio ambiente, en el tema de trabajadores, porque un error de calidad puede ser por cualquiera de esos, por materiales, por trabajadores, por el método. Y entonces, en cada uno de esos temas, tú vas identificando posibles causas. Tú puedes hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, y con esa lluvia de ideas vas haciendo el diagrama de espina de pescado, y cuando identificas la causa, la principal causa del problema, entonces sí vas a apuntar a solucionar esa causa. Es como cuando tenemos un dolor de cabeza. Uno se puede tomar una pastilla para quitarse el dolor, pero lo bueno sería que tú supieras por qué te da el dolor, porque con la pastilla solamente estamos eliminando el síntoma, pero no el problema verdadero, porque pueden haber muchas causas de ese dolor de cabeza. Entonces, si te quitas el síntoma, lo que estás es escondiendo el problema. Mientras que si tú pudieras hacer un examen que te diga exactamente por qué te está pasando el dolor, entonces tú podrías ir directamente a esa causa. Por ejemplo, si es un problema circulatorio, no sé, yo no sé de medicina, pero bueno, si fuera por un problema circulatorio, entonces tú podrías hacer algo con el problema circulatorio, pero el dolor podría ser por otras causas. Y al tomarte la pastilla para el dolor, lo que estás es ocultando el síntoma. Asimismo pasa en las empresas. Si tú no sabes cuál es la verdadera causa del problema, no lo puedes eliminar. Solamente cuando sabes la verdadera causa, entonces lo eliminas. Entonces, para identificar las causas, la lluvia de ideas y la espina de pescado. Pero cuando ya sabes cuál es el problema, entonces sí puedes hacer un plan de acción. Y con el plan de acción puedes hacer, por ejemplo, la 5W y una H, que es una herramienta, que es decir, que 5W y una H porque es una sigla de palabras en inglés. Entonces, en inglés es what, when. What es qué, when es cuándo, how, que es la H, la única H que hay, es cómo. Entonces es qué, dónde, que es where, qué, dónde, cuándo, la H es cómo. Entonces con eso estás diciendo lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, quién lo va a hacer. La otra W era el Q, o el who, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, así el Q como Q, que significa quién. Entonces, qué, quién, cuándo, dónde y cómo. O sea, cuando ya sabes el problema, entonces dices el plan. Y el plan son esas palabras que te dije. Y ahí estarías haciendo un mecanismo o un método para mejora continua. Entonces, tienes que saber cuál es el problema y a partir del problema planteas un plan. Y una herramienta sencilla es esa. Entonces, hay herramientas para identificar las causas y hay herramientas para hacer un plan de acción. Te dije las más sencillas, pero la idea es que cuando estemos en esa etapa del proceso o del programa, las podamos profundizar y esa es la idea. No sé si me hice entender. Gracias. Sí, señora, gracias. Okay. De hecho, bueno, no sé si alguien aquí ha hecho los cursos cortos de Cena Virtual. O sea, Cena Virtual tiene cursos de un mes. Hay uno que es de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hace mucho tiempo yo también daba ese curso. No sé si lo habrán actualizado, pero dentro de ese curso se ve, hay una unidad que es solamente eso, aplicar las herramientas. Pero acá también lo vamos a ver, pero más se va a hacer énfasis en calidad. Pero si tú aprendes a hacerla, tú la puedes aplicar para cualquier tema de la empresa. Así es difícil entenderla porque no digamos que no estamos en el contexto y para eso tenemos que estar hablando primero de los problemas de calidad y de... No sé si hay alguna otra pregunta bueno, había algo que había quedado pendiente, ¿no? Que estaban buscando un enunciado de una actividad. Había alguien que estaba buscando un enunciado. ¿Quién era? Señora. De la actividad que le pregunté, profe. Sí, pero que estabas buscando, ibas a buscar algo. Sí, profe, se llama Presentación y Estrategias para la Prevención y Control de los Impactos Ambientales.
accidentes y enfermedades laborales. Que dice ahí que, dice en PowerPoint, estilo, debe conectar siguiente escritura, título, cuerpo y conclusión. Eso es lo que yo no entiendo qué es lo que toca hacer ahí, porque dice, para hacer el envío del producto remitas el área detallada, responder hacia el espacio, pero es como como si estuviera pidiendo un resumen, no sé. Bueno, lo que pasa es que aquí más que todo están pidiendo que implementes controles. Aquí, por ejemplo, casualmente quedé en la diapositiva de controles, pero acá son controles de seguridad y salud en el trabajo. Pero tú para poder aplicar un control en materia ambiental, primero tienes que identificar cuál es el problema. Entonces, cuando identificas cuáles son los riesgos, bueno, ya no se habla de riesgos, ya se habla de impactos. Cuando identificas cuáles son los impactos que tiene la empresa en materia ambiental, entonces sí dices cuáles son los controles. Tengo algo que me pueda ayudar. Entonces, ustedes tienen materiales en la plataforma en materia ambiental. De hecho, el material que tienen es bastante grande. En la pasada presentación que fue ambiental, yo aproveché y hice un resumen de lo que me parecía más importante, pero quedó pendiente la parte de hablar sobre los controles. Podría pues hacer otra explicación. Digamos que la próxima sesión podría ser, yo creo que ya lo que tiene que ver con calidad para esta fase, creo que ya hemos tocado los temas que tocaba, o sea, que eran, ¿no? Entonces, como ya tocamos los temas de calidad, yo puedo hacer la otra sesión todavía con ambiental o todavía con seguridad y salud en el trabajo, o hacerla combinada, puede ser también, para hablar un poco más de lo que son los controles, porque básicamente es saber cuáles son los aspectos y los impactos y cómo los vas a controlar. Aquí puse esta diapositiva porque esta es parecida, o sea, pero esta no es para ambiente, sino que esta es para seguridad y salud en el trabajo. Pero básicamente es eso, o sea, mira que primero dice clasificación de actividades laborales. ¿Cómo hacemos identificación de aspectos ambientales? Tenemos que ver el procedimiento. Así como para Pocayoke, los que ya hicieron Pocayoke, se dieron cuenta que tuvieron que analizar el proceso. Es decir, haces esto, haces esto, haces esto. Lo que nosotros evaluamos es que para cada actividad que se hace en el proceso, vemos qué impactos hay. ¿Qué problemas ambientales hay en cada actividad? Así como hacemos acá en la parte de seguridad laboral. Para poder saber cuáles son los peligros laborales o de seguridad, tenemos que coger el procedimiento y mirar actividad por actividad del procedimiento y vemos, al hacer esto, el peligro es este. Al hacer esto, el peligro es este. Y al hacer, o sea, por cada paso del proceso, por ejemplo, la persona que está haciendo el ensamble de la pieza, o sea, o de la prenda. Ya otros hicieron corte, otros hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y ya la persona, estamos en la etapa solamente de ensamblar la pieza, ensamblar la prenda, unir todas las piezas. Entonces, analizamos lo que hace esa persona, cuáles son los pasos que lleva a cabo, y nosotros podemos decir, bueno, al hacer esto, ella tiene un problema porque dura la columna. Al mismo tiempo, está forzando la vista. Al mismo tiempo, se puede puyar con la máquina. Así como lo hacemos para la parte de seguridad laboral, lo hacemos para medio ambiente. Entonces, analizamos un proceso. La empresa hace esto. Entonces, ese ruido. Analizamos todo lo que la empresa hace. Bueno, la empresa puede hacer muchas cosas. Tomamos un proceso, identificamos lo que hace la empresa en eso y vemos cuáles son los aspectos, impactos ambientales que tiene. Por ejemplo, si es una empresa química que está a la orilla de un río, ella consume productos, ella almacena productos peligrosos, ella cuando termina su proceso, los residuos son peligrosos, ella bota agua del proceso al río. ¿Cuántos peligros dijimos ahí? ¿O cuántos aspectos dijimos? Dijimos varios, ¿verdad? Asimismo, tú analizas la empresa, de acuerdo a lo que la empresa hace, cuáles son los aspectos e impactos ambientales, pero lo que me están pidiendo son los controles. Entonces, si el aspecto o el impacto ambiental es que está consumiendo o desperdiciando un recurso, ¿qué voy a hacer para controlar ese aspecto de impacto ambiental? Si
utiliza un químico peligroso. Voy a identificar si es posible reemplazar ese químico o si definitivamente es necesario. Si no se puede eliminar ese químico, si la única forma de hacer actividades con ese químico, entonces, ¿qué voy a hacer para que no afecte tanto al ambiente? ¿Qué mecanismo voy a implementar para que eso no suceda? De todas maneras, pues ya creo que ya decidí que la próxima va a ser de medio ambiente para los temas que no llega a tocar, porque ya de calidad, que tiene que ver con fase 1, pues ya creo que lo tocamos todo. Sí, profe, porque es que a lo que me confunde ahí es porque él dice ahí título, cuerpo y conclusión. Bueno, pero Tener es en cuenta. que, no decir, cuando nosotros estábamos en el colegio, nos ponían un trabajo y nos decían, tienes que hacer Sí. una introducción, tienes que poner unos objetivos, después viene el desarrollo como tal y después nos decían, y tienes que hacer las conclusiones al trabajo. Entonces, lo que quiere decir eso es que cuando ya haces tu desarrollo, al final sacas las conclusiones de la actividad. Las conclusiones es que aprendiste, cómo llevaste el procedimiento para llegar a ese resultado, de qué manera lo hiciste. O sea, es como decir tus conclusiones después de que ya hiciste algo. Entonces, a eso se refiere. A la presentación debe tener un título. Luego viene el desarrollo como tal de la actividad. Y por último, haces unas conclusiones de la actividad. Ok, profe, gracias. Era eso. No decir de lo otro, entonces sí está claro, lo que son los controles. Profe, yo quería preguntarte si me pudiera explicar un poquito sobre el mapa mental, porfis. El mapa, o sea, plantéate que vas a hacer un garabato para explicar una idea y le puedes incluir imágenes. Profe, y la idea puede ser de, o sea, tiene que ser pues alusiva a textiles o de qué. No, pero es que en la guía de aprendizaje te dice, tiene que ser el tema ambiental. Vamos a ver aquí. Mari, La es que ahí dice los pasos de lo que tiene que llevar, el contenido, Sí, la sí, guía. sí, yo pregunto es el mapa mental, es que la profe está diciendo el conceptual y no, yo pregunto es el mental. Pero el tema aquí dice, respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad social, seguridad y salud en el trabajo. Digamos que aquí está como un poquito, estas evidencias de medio ambiente están como que repetitivas, porque el video era para acción, que yo lo eliminé. La presentación es las acciones que vas a implementar. Y ahora aquí en mapa mental también dice respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente. Entonces, el mapa, ya sea el mental o el conceptual, me sirve, hay un ruido. El mapa mental o el conceptual me sirve para expresar una idea. Hay un micrófono. Y aquí te está diciendo que el tema de esa que vas a presentar en el mapa es planes y acciones establecidos en medio ambiente y SCT. O sea, lo que hemos hablado en la presentación pasada, lo que hemos hablado hoy y cómo controlarías eso. O sea, de pronto acá yo inicialmente he hablado más que todo de lo que es un sistema de gestión, tanto medio ambiente como de seguridad y salud en el trabajo, cómo se identifican los aspectos e impactos, cómo se identifican los peligros y los riesgos. Entonces, falta ahora hablar sobre las acciones. Aunque aquí en la presentación ahorita, pues yo les mostré acciones de control, porque yo les mostré cómo estaba inicialmente el puesto de trabajo. O sea, estos son acciones. Hacer mejoras en la manera como manejo el material es una acción de la que nos estamos refiriendo allá. La mejora en las tijeras, la mejora en las posturas, la mejora en las mesas, la mejora así en el diseño de puesto de trabajo. Yo me centré en estas, pero por ejemplo, yo puedo hablar de los riesgos químicos. Si en la empresa manejan químicos para hacer las actividades, ¿qué controles hago yo con esos químicos para que no dañen tanto al medio ambiente? O no afecten o no pongan en riesgo a los trabajadores. En materia química hay varias cosas que se pueden hacer. Yo aquí me centré más que todo en riesgos ergonómicos y de seguridad con las tijeras y de manejo de cargas como este. Esos son controles.
Entonces, como hay diferentes tipos de riesgos biológicos, bueno, en las empresas de confecciones no habría riesgos biológicos. ¿Cuáles empresas tienen riesgos biológicos? Las de salud, los laboratorios de salud, las enfermeras que hacen sangrado, las que sacan CIS, las que hacen análisis de sangre, las que tienen que sacar la sangre. Todas esas personas que trabajan en un laboratorio tienen riesgos biológicos porque están trabajando con material biológico. Los que trabajan con químicos tienen riesgos químicos. Los que trabajan con máquinas tienen riesgos mecánicos. Los que trabajan en altura tienen riesgos de seguridad. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo, yo voy a hablar ahora de los controles que voy a implementar. En este caso, el mapa es hablar también de controles. La presentación también es hablar de controles. Entonces, es como un poquito redundante el tema de las evidencias de esta competencia. Aquí me está diciendo que tenga en cuenta el material legislación de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de lo que es el material en la plataforma, vamos a entrar un momentico, lo que tiene que ver con medio ambiente está dividido, o sea, no sé por qué lo separaron como si fueran dos competencias diferentes. Entonces, yendo al material, cuando voy al material de formación, ampliarlo. En medio ambiente me aparecen dos cosas. Me aparece uno que dice fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y me aparece la última que dice legislación en medio ambiente y seguridad. O sea, está dividido en dos cosas diferentes. Entonces, como aquí el enunciado me dice, el enunciado me está diciendo que tengo que tener en cuenta el material este que dice legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo que basarme más que todo en lo que está en ese apartado, porque hay una separación en los temas para esta competencia, fundamentos de medio ambiente y legislación. En este caso me dicen que tenga en cuenta lo que es la legislación. Ya mañana voy a hacer. Estoy flojeando. Entonces, como te están diciendo que tengas en cuenta la legislación, aquí está lo que se trata en la legislación. Ahora, mira las últimas que dicen, herramienta para la gestión. Herramienta quiere decir qué cosas puedes aplicar para mejorar ese tema. Entonces habla sobre la responsabilidad de los trabajadores, la comunicación, la identificación de peligro, lo que hablamos hoy. Y aparte de la herramienta, no sé cómo me devuelvo aquí. Anterior, profe. Como la amplié, no veo completa la pantalla. Legislación. Y no, voy a ir a la última, no la de medio, sino la última. La última dice herramientas para la gestión de medio ambiente. Entonces, la segunda era herramientas de seguridad y salud en el trabajo, creo, y la tercera era para medio ambiente. Entonces, la evaluación del aspecto ambiental, las acciones. Mira, fíjate en esta, acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación. Ahí donde dice acciones, mira que está la sigla que aparece allá en la guía de aprendizaje. EIA, evaluación del impacto ambiental, significa eso. Las medidas de prevención, las medidas de corrección, lo que es la producción más limpia. Ahí está resumido, porque hay muchas más cosas, pero bueno, ahí está resumido. Pero yo sé que también hay unas diapositivas que están allí. Aquí dice, esta diapositiva, herramientas para la gestión ambiental. Vamos a abrirla. Tiene 63. Pero bueno, ahí me está diciendo, vamos a ver en qué página está lo de las herramientas. Ya a partir de la página
18 empieza a hablar sobre las acciones. Entonces dice qué medida de prevención hay, de mitigación, de corrección, y me da unos ejemplos de manejo. La página 25 me está diciendo unos ejemplos de manejo dependiendo de los tipos de impacto que haya. La producción más limpia es un tipo de manejo, o sea, un control que hago. Ese es para el tema de medio ambiente, pero como dice medio ambiente y la otra, y también incluye la seguridad y salud en el trabajo, voy a devolverme a la, creo que esta es la segunda. Específicamente salud del trabajo, me imagino que también hay una diapositiva aquí. Aquí hay una diapositiva, la voy a abrir. Hay como 3 o 4 archivos aquí. La única que yo me he dado cuenta que tenga archivos directamente en el material así tan amplios es la de medio ambiente. Entonces, en la de seguridad y salud en el trabajo, en la parte de roles y responsabilidades, no tiene índice como otros archivos. No tiene hipervínculos, más bien. A mí me está diciendo de acciones a implementar, aunque no está directamente para la empresa, sino está para la ARL. Pero sí en el material debe haber una parte en que me hable de los controles. Ahora bien, basándote en lo que hemos visto hasta el momento, tanto en los materiales como en las presentaciones que van hasta ahora, aquí, por ejemplo, me dice, a continuación se describen algunas fuentes para identificar oportunidades de mejora. Esos son controles también que podrían, o sea, fuentes donde podría encontrar mejoras. Pero igual, ustedes también tienen que hacer consultas propias, porque el estudiante no es solamente lo que el profesor le diga, sino que también consulta. De igual manera, pues como me queda todavía, para ver, me queda mínimo una semana para hacer temas de la primera fase, entonces, pues vamos a hacer otra, bueno, no sé si lo haga pregrabado o si lo haga así, como en reunión, una adicional de medio ambiente para aclarar más el tema. Si veo que me alcanza el tiempo, pues también metería de salud ocupacional, pero es que en medio ambiente como que no está tan desarrollado acá. Ah, no, está más desarrollado ambiental, lo que no está tan desarrollado es en seguridad y salud en el trabajo. Pero de igual manera, pues también yo les mostré unos tipos de controles que había. Aló. El último trabajo que su merced dice que tenemos que, bueno, esta presentación y esta es lo que se tiene que mandar también en el video para que quede la actividad completa, ¿sí? Sí, como son 3 cosas, bueno, aparte del examen, que yo no digo que el examen es un cuestionario, porque igual lo pueden repetir, o sea, una persona que pierde el cuestionario lo hace todas las veces que quiera, así es que, bueno, tiene 5 intentos. Sí. Entonces yo por eso digo que eso no es verdaderamente un examen en la universidad tú haces un examen, si lo pierdes, ahí quedaste. Acá no, acá tú puedes hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, creo que los que han hecho de medio ambiente lo han ganado todos, creo. Entonces, hay 4 cosas: el examen, el mapa, la presentación y por último el video. ¿Qué les dije yo? En el video no lo van a hacer, sino que suben la presentación. O sea, el mapa hay que subirlo, creo que es el primero que aparece ahí. Lo segundo que aparece es la presentación. Entonces, cuando vayan a hacer la presentación, cuando la vayan a subir más bien, la suben en presentación y la suben en video. Entonces, lo mismo lo van a subir 2 veces. Ya hay gente que ya tiene calificado el video porque subieron la presentación allí. Ahora, si alguien quiere hacer el video, no hay problema. Es esta actividad la que tenemos que subir doble vez. La de la presentación. Sí, presentación. Sí, señora. Sí. O sea, que serían 2 evidencias, el mapa y la presentación. Y el otro es el cuestionario. La evaluación, sí, señora. Yo ya contesté la evaluación, profe. Sí, yo vi que varios lo han contestado ya.
y lo tienen ganado. Ya hay personas que conmigo ya ganaron todo, o sea, ganaron las evidencias iniciales que yo tenía y también las de medio ambiente, creo. Bueno, aunque creo que el mapa, faltaría el mapa porque el mapa nada más lo mandaba una sola persona. No recuerdo ahora quién fue. Yo ya subí el mapa, profe. Ah, entonces sí, eres tú misma. Y ya tienes los demás también, ¿verdad? ¿Qué te faltaría a ti? No, solo me hace falta esa, la que tenía la duda de esa, porque aquí dice extensión 10, 15 diapositivas. Quiere decir que el tema es bastante larguito. Sí, De la presentación, sí, señora. sí, o sea que vas a hablar de medidas de control. Acá en seguridad y salud en el trabajo vimos que hay medidas de eliminación, de sustitución. Entonces, sí, no sé si tú trabajas en confesiones o no. Sí. Ah, ¿Señora? bueno, tú trabajas en confesiones. Sí, señora. Bueno, es posible que hasta en la empresa, la ARL, les haya hecho capacitaciones también, porque las empresas, las ARL, les hacen cosas. Sí, Pero tú puedes identificar cuáles son los peligros laborales que hay y qué controles hacen en la empresa. Pero entonces le vas a adicionar en materia ambiental qué problemas ambientales genera la empresa, así sean de impacto bajo, y qué controles te ocurren a ti que podrías implementar. Ahora, no es que lo vas a inventar, o sea, tú puedes leer y consultar no sí, solamente lo que yo les he mostrado o lo que está en el material, sino que también ustedes, un estudiante también investiga, ¿no? sí, sí, señora. Sí, profe, yo lo investigo bien. ¿Había alguna pregunta que te había quedado pendiente o ya se solucionó así? No sé si alguien más tenga preguntas o observaciones, si alguien entró después, no sé, porque antes de presentarnos el tema, nosotros estuvimos comentando varias cosas, pero parece que Profe, son... en el cuestionario de materiales e insumos habían unas preguntas abiertas. ¿Cómo se sabe si las respuestas eran correctas? Bueno, yo no sé si han dado cuenta, lo que pasa es que esta plataforma como, bueno, ya no es tan nueva, empezó desde el 2000, así empezó el año pasado, creo. Nosotros antes, los que ya conocían Cena Virtual, manejamos por años otra plataforma que era mucho mejor que esta, por todos los aspectos. Entonces, en esta, yo le puse, pero no sé si ustedes pueden ver eso, le puse unos comentarios que cuando la pregunta fuera incorrecta, les mostrará un comentario ahí, pero parece ser que ustedes no la pueden ver. Porque, por ejemplo, hay una pregunta que la respuesta es seda y hay personas que no la escriben bien. Entonces yo le puse que en el comentario les pusiera ahí seda, pero lo vuelven a hacer y no lo ponen. Entonces digo, ¿será que no lo pueden ver? No se fijan. Si ustedes ven su resultado del examen, ahí creo que les salen los comentarios que yo les puse. Hay una que, eso es un ejemplo que lo tengo presente. Hay una respuesta que es seda y varios se equivocan ahí. No, sí, yo como que la coloqué. No, en ese examen me saqué 86, la totalidad, Inge, profe. Ah, bueno, pero está aprobado. Sí, señora, saqué 86. No sé si hay alguna pregunta más. No. Profe, ¿Cómo? las actividades de la primera, entonces ya están completas, que era el alistamiento y los insumos y el catálogo, Sí, ¿o esas son falta? esa es una, la otra es la de Pocayoke. Ah, la Pocayoke, ya, tres, serían tres. Sí, el examen, los materiales, que es la ficha técnica, y el Pocayoke. Pocayoke, tres, tres. Son tres entonces, profe. Son tres con, sí, con el cuestionario. Ah, ok. Ya Y están para listas. medio ambiente, con el cuestionario también son tres, con la diferencia de que la presentación la van a subir 2 veces. Ah, ok, sí, señora. Es el mapa mental, La presentación, la presentación y la evaluación, el sí. cuestionario. Ah, listo, señora. Me falta solo eso Eh, para terminar. en el chat pueden anotar su nombre para la asistencia. Bueno, señora.
alguien aquí que de pronto no haya hecho todavía la de materiales. Si de pronto tiene alguna dificultad, me puede preguntar. Profe, y entonces nosotros te dejamos pendiente la de educación física. Pues Si las pueden hacer, yo sé que hay personas que tienen ganadas las evidencias, porque yo me puse a chismosear y yo puedo ver todo. Entonces yo vi que hay gente que las ha hecho, pero no sé el otro profesor si dijo que iba a hacer cambios porque no les ha dicho nada. Pero yo mañana hablo tanto con el de TICS como los de cultura física. Que me digan quién de los dos es verdadero. sí, profe, gracias. Bueno. No sé qué más esté pendiente. Bueno, parece que no hay más nada. No hay comentarios, no hay más comentarios ni preguntas. Entonces vamos a suspender por hoy. No he decidido si hacer un pregrabado o si hacer sesión en línea. Entonces, yo les estoy comentando. Si la hacemos en línea, pues sería como el martes. Martes o miércoles. ¿En la tarde, profe, o por la mañana? No, creo que en la noche sí está bien, así a la misma hora de ahora. ¿O cómo prefieren ustedes? Hay una que yo hice pregrabada, o sea, no fue así como ahora que fue la de Pocayoke. No sé si la vieron. Sí, señora. Sí, yo la vi. Sí, señora, yo también la vi. Entonces, lo que no he decidido es si la que sigue la haga así pregrabada o si la haga en sesión. Igual la otra semana me toca en la tarde, profe, yo en la tarde no puedo. Me queda muy complicado conectarme. Ah, bueno. Ya, entonces, voy a tratar de hacerla así nada más para controles. Y voy a tratar de que queden las dos cosas, tanto medio ambiente como seguridad de salud en el trabajo. Bueno, señora. Bueno, Profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Que descanse. igualmente, Hasta luego, compañera. hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hoy estuve calificando. Yo creo que Mariana tenía algo por ahí, yo la califiqué. Ah, sí, señora, hoy envié unas actividades. Sí, ya están calificadas. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Lilia, luego. tú hiciste el segundo entregable. Lilia, parece que me escucha. Sí, dígame, profe. Tú hiciste el segundo entregable. Mañana lo entrego, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches. Feliz noche, profe. Hasta mañana, compañeros.